Era la mañana del 26 de diciembre de 1996. Boulder, una ciudad tranquila en Colorado, amanecía cubierta de nieve después de la Navidad. En la mansión de la familia Ramsey, todo parecía en orden hasta que Patsy, la madre de John Bennett, bajó las escaleras y encontró una nota de rescate en la cocina. Eran 3 páginas escritas a mano, exigiendo $118,000 por el supuesto secuestro de su hija de 6 años. La cifra resultaba extraña. Coincidía exactamente con el bono anual que John Ramsey, su esposo, había recibido en el trabajo. La carta comenzaba con un tono casi teatral. No intente engañarnos, señor Ramsey. Tenemos a su hija. El documento estaba plagado de frases inconsistentes, errores de gramática y un estilo que parecía más propio de una mala imitación que de un verdadero secuestrador profesional. Aún así, la alarma fue inmediata. Patsy llamó al 911 con voz desesperada. La policía llegó a la mansión poco después de las 6 de la mañana. La casa se llenó de agentes, familiares y amigos que se ofrecían a consolar a los Ramsey. Desde el inicio, la escena del crimen se vio comprometida. La gente entraba y salía sin control, se movían objetos y se alteraban posibles pruebas. Mientras los investigadores buscaban señales de entrada forzada, nada parecía encajar. No había ventanas rotas, no había puertas forzadas. El rastro del secuestro no existía. El rescate debía pagarse con exactitud, pero los presuntos captores nunca llamaron para dar instrucciones. Horas más tarde, John Ramsey hizo un descubrimiento espeluznante. Bajó al sótano, abrió una puerta cerrada con pestillo y allí, en una pequeña habitación, yacía el cuerpo de su hija John Bennett. La niña estaba cubierta con una manta blanca, tenía cinta adhesiva en la boca y un lazo apretado alrededor del cuello, fabricado con una cuerda y un mango de pincel roto. El hallazgo dejó en shock a todos los presentes. El secuestro se había convertido en un asesinato dentro de la propia casa. Pero lo más inquietante era que en esa mansión solo estaban los Ramsey y sus invitados. ¿Quién había podido cometer un crimen tan calculado y tan cruel? La policía comenzó a sospechar de inmediato. El hecho de que el cuerpo estuviera dentro de la casa, escondido en un cuarto al que solo alguien con conocimiento del lugar podría acceder, alimentaba las teorías más perturbadoras. Un periodista de la prensa local preguntó en conferencia de prensa esa misma noche: ¿se puede confirmar que el asesino estaba dentro de la casa en el momento del crimen? La respuesta del portavoz policial fue cautelosa. Lo que podemos decir es que no hay señales de intrusión. Esa es una línea de investigación muy seria que estamos siguiendo. La noticia explotó como un incendio mediático. Una niña reina de concursos de belleza, asesinada en Navidad en el sótano de su casa, con un mensaje de rescate lleno de enigmas. Era el escenario de un crimen digno de una novela. Y sin embargo era real. La gran incógnita quedó flotando esa primera noche en Boulder. ¿Se trataba de un secuestro que salió mal o de una macabra puesta en escena planeada desde dentro de la casa? La investigación del asesinato de John Bennett comenzó marcada por la confusión. La policía de Boulder no estaba preparada para un caso de tal magnitud. En lugar de asegurar la mansión, permitieron que familiares y vecinos entraran a la cocina, sirvieran café y caminaran por las habitaciones. Cada paso borraba potenciales huellas. Cada objeto movido alteraba la escena. El cuerpo de la niña reveló signos inquietantes. La autopsia determinó que murió por asfixia y fractura de cráneo. Además, se encontraron indicios de posible agresión sexual, aunque nunca fueron concluyentes. El garrote improvisado con la cuerda y el mango de pincel sugería una elaboración planificada, no un acto impulsivo. La carta de rescate se convirtió en un enigma central. Los expertos en caligrafía señalaron similitudes con la escritura de Patsy Ramsey, pero nunca hubo una coincidencia definitiva. El detalle del monto, $118,000, parecía demasiado específico para ser casualidad. ¿Cómo podían los presuntos secuestradores conocer el bono exacto que John había recibido? La prensa comenzó a presionar con titulares cada vez más sensacionalistas. Crimen en la mansión. ¿Un asesino en casa? La familia Ramsey bajo sospecha. La opinión pública se dividió rápidamente entre quienes veían a los padres como víctimas destrozadas y quienes los señalaban como los principales sospechosos. Los investigadores tenían dudas crecientes. Patsy, al encontrar la carta de rescate, llamó primero a la policía, pero también a amigos cercanos que llegaron a la casa en cuestión de minutos. ¿Un reflejo de desesperación o un intento de manipular la escena? John, por su parte, había descubierto el cuerpo en el sótano.
Pero algunos agentes se preguntaban por qué decidió buscar allí, en un cuarto cerrado, sin que nadie le indicara hacerlo. Mientras tanto, las pruebas forenses no ofrecían un camino claro. Se encontraron fibras en la cinta adhesiva y en la cuerda, pero no pudieron asociarse a un sospechoso externo. Una huella parcial en la puerta del sótano resultó demasiado incompleta para identificar. El caso comenzó a transformarse en un espectáculo mediático. Cámaras rodeaban la mansión, periodistas perseguían a la familia, expertos improvisados opinaban en televisión. El crimen de una niña se había convertido en un circo global. En medio de la presión, un reportero de la cadena CNN lanzó la pregunta directa que todos querían escuchar. ¿La familia Ramsey es considerada oficialmente sospechosa? La respuesta del fiscal de distrito fue medida pero reveladora. En este punto de la investigación no descartamos ninguna posibilidad, incluyendo a los miembros de la familia. You who may want to ask, let me address very directly, I did not kill my daughter, JonBenét. JonBenét and I had a very close relationship. I will miss her dearly for the rest of my life. I'm appalled that anyone would think that John or I would be involved in such a hideous, heinous crime. That I did not kill JonBenét. I did not have anything to do with it. I love that child with my whole of my heart and soul. That we loved our daughter and that we didn't kill her. Because I'd like to know who it is, get them off the streets. And if I had the opportunity, I would sit down and look straight in the eye and say, why? Why did you do this to my child? Las palabras retumbaron como una sentencia. De golpe, los padres ya no eran solo víctimas, eran también posibles culpables a ojos de la nación. Las teorías se multiplicaron. Algunos sostenían que Patsy, desesperada por la disciplina y perfección que exigía a su hija en los concursos de belleza, había perdido el control durante una discusión. Otros apuntaban a John, sugiriendo una oscura trama de abuso. Incluso Burke, el hermano mayor de 9 años, fue objeto de especulaciones, con hipótesis que hablaban de un accidente infantil encubierto por los padres. Pero nada estaba probado. Cada pista se deshacía como humo en las manos de los investigadores. La escena contaminada, las pruebas inconclusas, las contradicciones en los testimonios, todo sumaba a un rompecabezas sin solución clara. En los pasillos del departamento de policía, un murmullo se repetía. Quizá el asesino jamás fue alguien externo. Quizá siempre estuvo allí, sentado en la mesa de la cocina esa misma mañana. Y así, el caso avanzaba entre sospechas y silencio, hasta que un detalle, casi olvidado en los archivos, volvería a encender la duda sobre lo ocurrido en aquella noche de Navidad. El caso JonBenét Ramsey pronto se convirtió en una herida abierta para la justicia estadounidense. Los meses siguientes estuvieron marcados por nuevas pruebas, sospechas y contradicciones. Sin embargo, ninguna pieza encajaba lo suficiente como para señalar con certeza al culpable. Uno de los detalles más intrigantes fue la nota de rescate. Los expertos coincidían en que parecía escrita en la propia casa. Estaba redactada en papel tomado del blog familiar y con un bolígrafo de la vivienda. Esto sugería que el autor no solo había estado dentro, sino que se había tomado un tiempo considerable para escribir 3 páginas, sin miedo a ser descubierto. Ese hecho debilitaba aún más la hipótesis de un intruso desconocido. A pesar de ello, la policía siguió explorando la teoría de que alguien había entrado esa noche. Una ventana del sótano presentaba signos de haber sido forzada, aunque los investigadores se contradijeron sobre si esos daños eran recientes o correspondían a una reparación anterior. El debate sobre si un intruso podría haber ingresado y salido sin dejar rastros fue interminable. El tiempo pasaba y la opinión pública se polarizaba. En los programas de televisión, analistas y psicólogos criminales debatían noche tras noche. La familia Ramsey contrató abogados y apareció en entrevistas nacionales para defender su inocencia. En una de ellas, John Ramsey declaró: «No maté a mi hija, no tuve nada que ver con su muerte». Pero para muchos, el simple hecho de tener que aclararlo ya los dejaba bajo sospecha. Mientras tanto, las pruebas de ADN complicaban aún más el caso. Se hallaron rastros en la ropa interior de JonBenét que no coincidían con ninguno de los miembros de la familia. Ese hallazgo parecía apuntar a un agresor externo. Sin embargo, la policía y los expertos advirtieron que la contaminación de las pruebas en los laboratorios podía haber alterado los resultados. El ADN, lejos de resolver el caso, abrió más interrogantes. Años después, en 2006, un hombre llamado John Mark Carr confesó el crimen. Fue detenido en Tailandia y extraditado a Estados Unidos.
La noticia parecía anunciar el final de la pesadilla, pero pronto se reveló que su confesión no coincidía con los hechos. El ADN lo descartó como sospechoso y su declaración se consideró una fantasía mórbida. La frustración fue total. De nuevo, el caso regresaba al punto de partida. La familia Ramsey quedó marcada para siempre. Patsy murió en 2006 víctima de cáncer, sin ver resuelto el crimen. Burke, el hermano mayor, creció bajo la sombra de las acusaciones y rara vez ha hablado en público. John Ramsey, hasta hoy, sigue defendiendo la inocencia de su familia y pidiendo justicia para su hija. Una periodista de ABC News preguntó en 2016, en el 20º aniversario del crimen, ¿existe alguna posibilidad de que este caso llegue a resolverse algún día? El jefe de policía de Boulder respondió con cautela: mientras haya pruebas y avances en la ciencia forense, siempre habrá esperanza, pero es un caso extraordinariamente complejo. Esa complejidad es lo que ha mantenido vivo el misterio. Un crimen dentro de una casa cerrada. Una nota de rescate que parece teatro, un cuerpo hallado por el propio padre y una investigación marcada por errores fatales. Hoy, casi 3 décadas después, el asesinato de John Bennett sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes de Estados Unidos. Ni la policía, ni el FBI, ni el jurado popular lograron cerrar el círculo. Para algunos, el asesino fue un intruso que se esfumó en la noche. Para otros, la verdad se escondió siempre en el interior de aquella mansión de Boulder. Y así, la pregunta que obsesiona a millones continúa intacta. ¿Quién mató a John Bennett Ramsey en aquella fría mañana de Navidad y por qué? Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Lo mejor está por venir.